Bien, comenzaremos nuestra nueva clase de mecánica clásica, que en realidad, insisto, me gusta más el nombre mecánica newtoniana. Y hoy día quizás hablaremos del éxito más importante de la mecánica newtoniana, que es la gravedad. Entonces, nos moveremos y hablaremos de esta ley tan profunda, tan importante, la gravedad. Entonces, bueno, déjenme probar la tablet, está funcionando muy bien. Entonces, vamos a hablar hoy día de la gravedad. La gravedad en realidad tiene que ver, o nuestra idea principal tiene que ver que los objetos esencialmente de alguna forma sienten interacciones entre ellas debido a que tienen masa y veremos que tiene esto una larga historia muy interesante, diría yo. De hecho, podríamos partir un poco comentando acerca de la historia de la gravedad. La deberíamos tener por acá. Bien, por acá entonces, historia de la gravedad. Entonces, como ven aquí, tenemos algunos de los personajes importantes de la teoría de la gravedad. Entre estos está Aristóteles, Galileo, Isaac Newton y Albert Einstein. Albert Einstein yo creo que lo vamos a dejar separado, por esa parte no podremos hablar de él. Y yo colocaría a otros personajes como, eh, por ejemplo, Kepler, me parece muy importante. Ptolomeo me parece importante. Al-Biruni me parece importante. Entonces, trataré un poco de explicar la historia de la gravedad. Entonces, la historia de la gravedad en realidad parte, como acá vemos, bueno, aquí un poco en la antigüedad, en la época jónica, como ven ahí, los siglos 4 y 5 antes de Cristo. Los jónicos que van a empezar a desarrollar la ciencia moderna rápidamente serán la pregunta fundamental acerca de qué es la gravedad, qué es lo que nos rodea, etcétera, donde veremos que Empedocles, como sale aquí, serán los primeros personajes importantes. Entonces déjenme, voy a ir anotando algunas ideas importantes y vamos a ir volviendo y tratando de explicar un poco mejor de qué se trata esta historia bonita de la gravedad. Entonces, los primeros conceptos que deberíamos decir importantes es la gravedad, es que para los jónicos, para los pueblos jónicos o aldeas jónicas, en realidad, pueblos, yo diría aldeas jónicas, entonces pueblos jónicos, que son griegos. Los jónicos se encuentran en una zona que hoy día llamaríamos Turquía, frente a Grecia. Insisto, la idea de pueblos, pueblo es un lugar que es donde hay seres que pueblan un lugar y los cuales establecen culturas y costumbres. Va a ser este pueblo que aparecerán grandes investigadores, digamos. Entre esos, digamos, era Heráclito, Demócrito, Leucippio, Amaxónaras. Serán grandes en entender muchos fenómenos, pero la primera cosa que quisiera hacer notar de los griegos, en particular de los pueblos jónicos, va a ser una idea muy, muy simple. Déjeme colocar esto acá. ¿Cuál va a ser la idea? Oh, que muy, muy simple. Que me parece que me quedó. Ok, sí, está abrumado. Tenía amplificado eso, por eso no entendía por qué no aparecía. Muy bien. Entonces tenemos la gravedad para los pueblos jónicos, son los griegos, y el primer concepto importante yo hablaría es el universo. Universo. Entonces, para los griegos, el universo es todo lo que nos rodea. Es todo lo que nos rodea. Entonces estamos pensando en cuerpos materiales como los cuerpos celestes, todo. Entonces el universo es todo lo que nos rodea. No obstante, los griegos van a ser los primeros que van a establecer un nuevo concepto que en mi opinión es profundo, importante, que es el cosmos. ¿Y cuál es la diferencia entre el cosmos o cosmo? Es que el universo es armónico. Entonces, si pensamos en el universo, uno pensaría que el universo es algo así como es ordenado. El universo es ordenado y estructurado. Entonces ellos pensarán y verán el mundo como algo ordenado y estructurado. Entonces, este concepto sería quizás lo que, bueno,
principio un poco un deseo de la física en particular, es que pensamos que el mundo está ordenado, hay leyes estructuradas. Y el universo no es nada que no tenga desorden, es completamente algo que creemos que está ordenado, pero bueno, tendremos estos conceptos fundamentales. Y yo diría el primer personaje que va a entrar en esta discusión, lo tengo por acá, o quizás debe tenerlo por acá. Sí. ¿Dónde está este personaje, el cual estamos buscando? Este de acá. Entonces, este personaje está acá, muy bien, o es un poco más pequeño. Va a ser un personaje muy importante, Empedocles, que es lo que va a ser interesante. Empedocles va a ser un personaje entre el 400, lo voy a anotar acá, entre el 495 antes de Cristo hasta, lo tengo anotado aquí, es 400, 435, el 95 al 35. Empedocles, ¿qué es lo que va a pensar? Y esto va a ser la importante idea que vamos a usar. Es como ya les dije por ahí, la noción de fuerza, por supuesto va a ser Newton, que es la forma que hemos estado discutiendo y entendiendo, pero la idea vaga, intuitiva de fuerza ya fue usada por los griegos y Empedocles va a decir que lo que mantiene, lo que mantiene el orden del universo son las fuerzas atractivas y repulsivas de los objetos. Obviamente los objetos se refieren al cuerpo celeste, a todo lo que tiene materia, pero yo destacaría dos ideas importantes. La primera que destacaría por insistir es que habla de la noción de fuerzas, pero claro, no como nosotros lo entendemos, pero habla que son atractivas y repulsivas, lo que le da una característica que las cosas tienen cosas que lo atraen o lo repelen, y esta combinación de fuerzas atractivas para Empedocles nos va a dar origen a esencialmente nuestra visión armónica del universo que es el cosmos. Seguido de esto van a venir nuevos personajes, en particular quizás uno de los más emblemáticos por, bueno, su grandeza, quizás uno de los más grandes pensadores de la edad antigua, de los griegos, y quizás, bueno, gran filósofo, es Aristóteles. Aristóteles, bueno, vendrá después de Empedocles, y Aristóteles, digamos, bien, es del siglo 395 hasta, sí, hasta cuando tiene 322 antes de Cristo, por supuesto. Y Aristóteles analizará particularmente también este problema de la gravedad. Ok, entonces va a un poco usar este concepto de Empedocles de fuerzas que atraen y repelen. Y para Aristóteles, la imagen que va a tener es que va a pensar que los objetos, de alguna forma, en el caso de la Tierra, son atraídos. Entonces él va a pensar, va a decir que todos los objetos y la Tierra en sí misma, todos los objetos que la rodean, es decir, todos, y lo que la compone. En particular, él pensaba más bien en cosas como líquidos, etcétera, y los que la componen. Entonces, todos los objetos que la rodean y que la componen a la Tierra, o todos los objetos que rodean la Tierra, quizás deberíamos decir, eso suena un poco mejor. Entonces, quizás lo debería colocar así. Todos los objetos que rodean a la Tierra y la componen son atraídos hacia ella. Pero Aristóteles va a pensar aún algo más profundo, porque uno podría pensar, bueno, tengo dos posibilidades. Una posibilidad es que la Tierra fuera plana, y algunos jónicos inicialmente pensaban que era así, que era algo plano, y teníamos como una especie de caverna o una especie de cúpula donde teníamos todas las cosas. Tendríamos la solución es que los objetos sobre la Tierra son atraídos hacia ella, ¿ok? O la otra posibilidad, y esta es la posibilidad de pensar Aristóteles, va a ser que fuera una esfera.
Ok, entonces la Tierra, esos son los que llamaríamos terraplanistas, y acá tenemos la Tierra, en la cual diría Aristóteles que los objetos sobre la Tierra sienten, cualquiera sea el objeto, sienten una fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra, y también los componentes que forman la Tierra sienten una fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra. Ahora uno se puede preguntar por qué Aristóteles y por qué estos pensadores van a creer que la Tierra es esférica, ¿ok? Esférica. Esencia- Esencialmente el análisis que lo lleva a pensar esto es cuando observamos la luna, vemos que la sombra da este arco de luna. Si fuera un disco, por ejemplo, si hubiera sido algo plano, veríamos un elipsoide, pero siempre vemos que la sombra que genera la Tierra sobre la luna es un corte circular. Y por lo tanto la única forma consistente con eso es que fuera una esfera y no un disco. Si fuera plano, entonces uno pensaría cuando está el Sol y no está la Tierra, ¿por qué? Porque, digamos, porque uno se imagina, insisto, vería el universo así, pero porque cuando el Sol está por acá, vemos entonces que veríamos un poco la sombra en la Luna, y eso lo vaya a pensar a muchos pensadores, no solo a Aristóteles, que la Tierra es esférica y la parte que él va a agregar es que hay una fuerza de atracción radial, o que una fuerza hacia el centro de la Tierra. ¿Ok? Entonces agregamos, Aristóteles dirá algo más, dirá entonces que hay una fuerza, como es la Tierra, todos los objetos que rodean la Tierra y lo que la componen son atraídos hacia ella, pero no hacia ella, sino diríamos hacia su centro, más precisamente, más precisamente a su centro. Eso es lo que pensará, irán las cosas a su centro y hacia allá irán las cosas entonces para Aristóteles. Esta idea tan fuerte de Aristóteles va a tener muchas implicancias, en particular un gran, digamos, otro pensador importante griego va a ser, digamos, Ptolomeo, y Ptolomeo, Claudio Ptolomeo. Entonces Ptolomeo, que por aquí tengo también una imagen de Ptolomeo, donde la dejé acá. Entonces Ptolomeo, que acá está un poco grande, vamos a buscar, basado en que si la idea de Aristóteles es correcta, entonces Ptolomeo va a concluir que efectivamente si las fuerzas atraen hacia la Tierra, entonces planteará la teoría que llamaríamos geocéntrica. Entonces, bueno, no les dije, pero Ptolomeo ya está dentro del siglo 100 al 170, me lo dejé anotado por ahí para el 170 después de Cristo. Entonces, basado en la teoría de Aristóteles, de la gravedad, por supuesto, ahí se fijan, está hablando de gravedad, estamos hablando de objetos que son atraídos hacia la Tierra, a esa es la idea de gravedad, o objetos que atraen unos con otros. Entonces, basado en la teoría de Aristóteles, entonces Ptolomeo va a concluirá en la teoría que llamamos geocéntrica. ¿Ok? Es decir, él va a pensar que tenemos, por supuesto, sus imágenes que está aquí la Tierra, nos imaginamos algo así, y pensará que todos los objetos, todos los cuerpos que rodean los celestes en particular, por ejemplo, si pensamos en el caso del Sol u otros cuerpos celestes, ok, entonces esto que está acá sería el Sol u otros cuerpos celestes, esto entonces lo que harían es simplemente girar en torno a la Tierra. ¿Ok? Todos ellos girarían en torno a la Tierra. Esta va a ser la idea de Claudio Ptolomeo. No obstante, nuestro primer cambio importante de este análisis va a venir del mundo árabe, entonces el mundo griego desaparecerá, el conocimiento se va a trasladar a, digamos, el norte de África y el Medio Oriente. ¿Ok? Entonces, el Medio Oriente, que les recuerdo que llamamos hoy Medio Oriente porque separa, digamos, Europa del Oriente, del Asia, esos son los llamados Medio Oriente. Y entonces el Medio Oriente vamos a tener, digamos, entonces en el Medio Oriente vamos a tener grandes pensadores, particularmente Al-Biruni,
Ok, entonces acá tenemos al Biruni. Muy bien, una foto del Biruni. Entonces el Biruni va a ser un pensador más bien del siglo XIX, del siglo, perdón, 9. Entonces, ¿de qué año tenemos al Biruni? Del 973 hasta el siglo XI, 1059. Al-Biruni lo que va a pensar y va a crear una idea muy, muy distinta, a pensar que todos los cuerpos celestes también sienten, también pueden generar entre ellos gravedad. Va a ser el primero va a pensar que todos, saca si quieren de privilegio, porque siempre asociamos esta idea a que va a ser, digamos, va a ser Copérnico, que nos va a sacar la idea de que la teoría geocéntrica no es válida, sino vamos a pensar que hay otros astros más importantes, pero en realidad la idea clave está hecha por Al-Biruni, quien va a pensar que todos los cuerpos, todos los cuerpos, también debe haber dicho algo interesante, todos los cuerpos tienen gravedad entre ellos. También quería decir entre ellos algo que me parece muy interesante, quizás lo haber mencionado también, y lo tengo acá, acerca de Aristóteles. Aristóteles también desarrolló una teoría de la gravedad un poco peculiar, no muy mencionada, pero que generó muchos problemas, en particular a Galileo. Acá está la imagen. La imagen de la teoría de Aristóteles es que él va a decir que mientras un objeto es más denso, que más pesado, o sea, tengo un objeto que pesa más. Si comparo dos que tienen el mismo volumen, el que pesa más, Aristóteles pensaría que cae más rápido, ¿ok? Y por lo tanto va a ser toda una teoría que los objetos al caer, digamos, va a ser su velocidad de alguna forma ser proporcional al peso. Obviamente veremos que esta idea va a ser falsa y va a ser Galileo Galilei con su abstracción y su capacidad de entender este problema que concluirá que todos los objetos caen con la misma aceleración. Pero me parece interesante esta imagen para un poco enfatizar algunas ideas extrañas de Aristóteles que, o sea, bueno, en la época eran razonables. Entonces consultamos un objeto, vemos que objetos como por ejemplo el papel cae en un momento un poco extraño, las hojas, comparado con un objeto pesado, por ejemplo una piedra, una roca, y esto debido esencialmente a cómo afecta la fricción. Pero él va a pensar que del aire, y va a pensar que este objeto en realidad que hace esto es esencialmente, para él, va a ser en particular, eh, digamos, va a concluir que más bien la aceleración tiene que ver con el peso. Y veremos que Galileo va a concluir exactamente lo opuesto. Entonces, anotamos esta idea importante histórica que no se nos tiene que ir, digamos, en nuestra discusión, por supuesto importante, digamos. Bueno, hay muchos personajes más interesantes que, bueno, aquí tenemos al Biruni, pero bueno, simplemente hay demasiados personajes importantes, así que obviamente destacaré solo algunos. ¿Ok? De hecho, hay algunos personajes también hacen algunas reglas, no exactamente como concluirá Newton, pero hay cosas, digamos, no es que no había nada. Entonces, volvamos hacia acá y quiero volver, digamos, acá y anotamos esta idea antes que se me olvide, de Arquímedes. Perdón, de Aristóteles, que Arquímedes. Aristóteles entonces en su teoría también concluirá, digamos, que los objetos más pesados, entonces va a decir que un objeto más denso, va a hablar de densidad, denso, con respecto a uno menos denso, menos, va a concluir que este objeto cae más rápido que el otro. ¿Ok? La velocidad de este, llamémoslo V1, V2, va a concluir que el objeto V1 es mayor que V2 asociado a su densidad. Y veremos que esto Galileo va a decir que no. Entonces, Al-Biruni va a colocar que todos los cuerpos tienen gravedad entre ellos. Esto, por supuesto, va a hacer pensar a otro grande, que es Copérnico. ¿Ok? Copérnico es polonés y Copérnico junto a Galileo jugaron un rol importante, particularmente Copérnico va a ser lo que llamaríamos la teoría. No puse Copérnico, déjame ver si puse Copérnico. No lo veo Copérnico. Me faltó Copérnico. Ok, entonces, bien, me faltó una imagen ahí. No importa, se las debo, pero aquí colocaríamos a Copérnico. Ok, Copérnico entonces va a establecer, digamos, una visión distinta que les vamos a decir que va a establecer lo que llamaríamos la teoría heliocéntrica.
Entonces, donde también va a establecer que hay movimientos de los astros muy complicados, que son los planetas, etcétera, en torno a trayectorias que se mueve el sistema en su conjunto. Entonces, Copérnico haría esta idea, digamos, de la teoría heliocéntrica, es decir, que para él, en realidad, la Tierra, debido a la idea de Al-Biruni, si el Sol tiene también gravedad, más bien uno esperaría que este objeto, bueno, a pesar que nos acerca a él, sea un objeto más dominante que la Tierra, y por lo tanto se imaginará que al revés, van a haber otros objetos más pequeños, ok, como la Tierra por acá u otros por acá, entonces donde estos objetos lo que van a hacer es simplemente girar, en este caso, en torno al Sol. Entonces va a establecer esta teoría eh, heliocéntrica donde entonces los cuerpos celestes giran en torno al Sol. Por supuesto, aquí tenemos nuestros personajes, digamos, un poco que queremos un poco más o que ya hemos discutido muchos aspectos importantes. Debo tener todavía, pero tener una foto de nuestro querido, parece que no, no tenemos ninguna foto. Ok, sí, por aquí debo tener alguna de Galileo, ¿no? De Newton. Va a estar representación de Galileo. Bueno, nuestro querido Galileo que está acá, Galileo. Entonces, Galileo continuará, Galileo Galilei. Galileo Galilei entonces concluirá que todos los objetos al caer exactamente caen con la misma aceleración, caen con la misma aceleración. Y esto es interesante en muchos aspectos porque uno diría, bueno, pero ¿cómo comparaba esto con sus teorías, con los resultados ya obtenidos por Aristóteles? Y esencialmente hacía muchos argumentos simples: si coloca un objeto más pesado o uno más liviano, entonces este frenaría, aceleraría el otro, pero la suma de los dos es más pesado. Entonces llevaba un montón de contradicciones. O sea, por ejemplo, voy a decir, si yo tengo un objeto M, y tengo otro objeto M1. Supongamos que M es más pesado que M1, uno diría que este cae más rápido que este. Pero si ahora los coloco los dos juntos, la suma de los dos, la masa es mayor. Por lo tanto, el conjunto debería caer más rápido. Pero al revés, lo que uno concluiría, si Aristóteles tenía razón, es que el de abajo, como va más lento, frena el de arriba, por lo tanto se demora menos, y eso llevaría a un montón de contradicciones. Entonces Galileo, haciendo todo este tipo de análisis profundos, filosóficos y al mismo tiempo racionales, esos experimentos, concluirá, extrapola haciendo lo que llamamos lo imposible, lo posible, que los objetos caerían exactamente con la misma gravedad. Entonces, ya estaban todas las cosas para que, en mi opinión, viniera quizás el personaje más interesante, en mi opinión, es, es simplemente Johannes Kepler. Entonces, Johannes Kepler, Johannes Kepler. Kepler, y en realidad hay un personaje que lo acompaña que es Tycho Brahe. Entonces voy a colocar entre paréntesis y menciona Tycho Brahe. Tycho va a ser un gran observador, un gran astrónomo. Va a observar con su ojo desnudo mucho movimiento, muchos cuerpos celestes, particularmente de planetas, digamos. Y a partir de estos análisis de planetas cercanos como Venus o Marte, va a hacer muchos análisis cuidadosos de cómo se mueven. Va a ser Tycho Brahe quien va a hacer las observaciones. Johannes Kepler es un gran físico, un gran matemático, el cual era un hombre, bueno, como muchos de ellos, muy religioso. Él pensaba que Dios de alguna forma lo había puesto para entender la armonía del mundo y tratar de buscar leyes. Era una persona protestante y bastante, digamos, cuidadosa en su visión del mundo. En cambio, Tycho Brahe era alguien, una persona muy vividora, digamos. Tycho lo invita a participar con él en su observatorio y la relación entre los dos no fue muy fácil para Johannes Kepler. Tycho sabía que era alguien muy cuidadoso, muy buen matemático, muy preciso, muy riguroso, pero Tycho en cambio era un libertino, tomaba las cosas, la vida se la disfrutaba bastante, y en cambio Johannes Kepler en esta situación se sentía bastante incómodo, digamos. Pero Tycho Brahe cuando muere le dice, o a punto de morir, ya está falleciendo, en este lecho donde va a fallecer,
La historia cuenta que le propone a Kepler que por favor le dé sentido a muchas de sus observaciones de toda la vida. Era realmente alguien muy meticuloso, por existir. No usaba un telescopio, usaba el ojo y tomaba muchas medidas con cuidado, trataba de hacer instrumentos para poder de alguna forma y otra medir. Y Kepler se lanza en esta bonita misión. Kepler es del siglo, es posterior a Galileo, estamos hablando del siglo XVI, pero veamos acá, tengo quizá algún dato acerca de Johannes Kepler. Kepler es un personaje bastante, digamos, importante, digamos. Va a tomar medidas, bueno, aquí tenemos alguna imagen ilustrando a Galileo Galilei, y acá tenemos a Johannes Kepler, ¿ok? Entonces Kepler, como dicen ahí, en 1609, ok, acá tengo una imagen de Kepler. Entonces nace en 51 y fallece en el 63, ¿ok? Vamos a colocar una imagen mediante Kepler. Kepler entonces va a establecer leyes. Bueno, aquí está el cómo pensaba que funcionaba el universo. También esto es interesante, su tema solar, cómo él creía que funcionaba. Gastó gran parte de su vida a creer que esto era correcto. Sin embargo, la observación hecha por Tycho Brahe, que aquí tenemos su Brahe. Ok, creo que escribí Brain mal, lo escribí con H y no con Brain. Tycho Brahe hace este tipo de observaciones y como ven, bueno, Tycho tiene una nariz, bueno, no se ve bien, pero tiene una nariz que era metálica porque por ahí tuvo un duelo y perdió un pedazo de la nariz. Era un personaje muy, muy interesante, diría yo. Eh, Hace que entonces Johannes Kepler va a aceptar, a partir de las observaciones, va a concluir tres leyes fundamentales que están acá. Y estas leyes son las que va a permitir a Newton a tener los elementos básicos para poder escribir esta teoría de la gravitación que nos llevará, digamos, a la teoría profunda de la gravitación. Entonces, ¿cuáles son las leyes de Kepler? Aquí están las tres leyes, se las leo, se las muestro. La primera ley de Kepler, a partir de los datos, es que los cuerpos celestes tienen movimiento elíptico alrededor del Sol, estando situado a uno de los focos que contiene el elipse. Es decir, que el Sol se para en una elipse y este tiene un movimiento circular. Inicialmente pensaba Kepler que los resultados estaban incorrectos, porque él pensaba que podían ser más bien circunferencias, pero se daba cuenta que Ticos era poco probable que se haya equivocado en tantos grados o en pocos grados la trayectoria si le da una elipse y no una circunferencia. Así que efectivamente encuentra esta ley. Entonces voy a tratar un poco de comentar cada una de las leyes. Se las represento, bueno, acá tenemos algo que puedo representar un poco las leyes de Kepler. Entonces acá déjenme volver. Tenemos acá las distintas leyes. Acá abajo están. Déjenme mover esto un segundo un poco acá arriba. Ok, perdimos eso, pero ok, ya lo puedo mover bien acá. Aquí. Ahora sí lo podemos ver bien. Entonces, veamos, digamos, permítame chequear que estamos viendo lo que sí, estamos viendo eso. Entonces, ok, acá. Ok, ahora sí. Solo quiero chequear que estamos comparando. Entonces, estamos viendo esto acá. Y acá, como ven, digamos, tenemos las distintas leyes. Vamos a partir con las otras leyes. Esta es la primera ley de Kepler. Esta primera ley de Kepler, como ven acá, que nos dice, voy a sacar algunas cosas. Creo que no puedo sacar, sí, puedo sacar la velocidad. Y bueno, primero veamos qué hace. Entonces, esto que está acá lo que hace es que coloca el cuerpo celeste, que es el Sol que está acá, y vemos un objeto que lo gira. Entonces, déjeme ver. Ah, no. Ok, quiero ver si nos puede mostrar, digamos, bueno, este es el caso de la Tierra. Ok, veamos caso de Marte, tendríamos una órbita así. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer con esta representación que está acá? Uno, fíjense que yo puedo darle al sistema una velocidad inicial y él me da la trayectoria. Ok, entonces, fíjense, ahí está la velocidad. La velocidad que tenemos acá, yo la puedo formar o la velocidad y veamos las distintas trayectorias, digamos. Por ejemplo, acá nos muestra que si colocamos un cuerpo celeste, bueno, esa trayectoria está así, quiere decir que va a chocar. Veamos si choca esto. Ahí está chocando, partiría acá. Entonces, lo hacemos ahí y ahí no choca. Y ahí vemos entonces las distintas trayectorias que hace. Entonces, Kepler, a partir de las observaciones de Tycho Brahe, verá que efectivamente el Sol
fíjense hasta acá, si ahora le digo al computador que me muestre dónde están los focos de la elipse no es real, es el lugar geométrico tal que la distancia, cualquier punto que está en esta curva de color violeta, la distancia de este punto de acá más la distancia de este acá es igual. Si tomo este punto hasta acá, la distancia de aquí a la distancia de acá se mantiene igual. Y eso nos da, en este caso, la órbita que estamos viendo ahí. Ok, entonces me puedo acercar un poco más. Si acerco, por ejemplo, puedo hacer un poco más grande la velocidad. Ahí lo voy a hacer más grande. Puedo acerco más acá. Puedo jugar, digamos, con los distintos valores. Veamos ahí. Y ahí vemos la órbita que describe el sistema. Muy bien. Así con eso podemos ver la primera ley de Kepler. Entonces, anotamos esta ley, que la estábamos viendo recién acá. Me parece bien, profunda. Bueno, acá está la segunda ley de Kepler. Y por aquí deberíamos mostrar la otra ley de Kepler que estábamos recién discutiendo. No, está acá. No me deja verla. Ahí está. Ahí, ahí está la ley de Kepler que estaba. Entonces, Kepler, a partir de los datos de Tycho Brahe, postulará que hay tres leyes importantes y con estas veremos. Entonces la primera, como vemos, la vamos a notar, nos dice lo siguiente. Entonces, para hacer estas observaciones, son observaciones, eso también es interesante hacerlo notar, no son leyes sacadas de la nada, simplemente Kepler lo que hace es que toma datos, los analiza y concluye en reglas. Entonces la primera ley que concluye, va a concluir tres leyes, primera ley de Kepler, va a decir que simplemente a partir de los datos de Tycho Brahe, entonces corregimos eso en Brane, lo escribimos, así que lo vuelvo a escribir bien, Brain, va a concluir que los cuerpos celestes o los planetas, que eran los datos que ha estudiado Tycho, los planetas realizan órbitas elípticas en torno al Sol, el cual está en un foco de la elipse. Esto, elipse. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que, recuerda, entonces, primero que nada, una elipse, ya lo había nombrado alguna vez, pero elipse, vuelvo a decir alguna propiedad interesante, una elipse es el lugar geométrico tal que uno toma dos puntos fijos, cualquiera, y se pregunta si yo tomo un objeto y tal que escribo todos los puntos tales que la distancia a esos dos puntos fijos es constante, es decir, que de uno más de 2 constante, de uno más de 2 constante. Y el objeto que uno encuentra cuando hace ese ejercicio es, digamos, una curva como la acabo de hacer ahí. Esa es una elipse. Entonces, lo que va a concluir Tycho, a partir de lo, o sea, lo que va a concluir Kepler, a partir de los trajes de Tycho, es que el Sol se coloca, siempre está el Sol, digamos, el cuerpo celeste, que acá ya veníamos, el Sol, siempre se ubica en uno de estos focos y tenemos los otros cuerpos celestes, por ejemplo, pensemos el caso de la Tierra, girando en torno a él, haciendo una elipse. En realidad, la elipse de la Tierra es muy, muy cerca de una circular, tiene una excentricidad muy pequeña. La excentricidad tiene que ver un poco con la diferencia entre las dos distancias, que hay dos distancias, hay una distancia que me da cuenta, en este caso, distancia más pequeña, y la más grande nos da cuenta de la excentricidad. Entonces, esa es la idea que de Kepler, perdón, la primera ley de Kepler. Ok, vamos a obtener eso que está acá. Entonces, déjenme colocar esto acá y volvamos y miremos qué es lo que nos está diciendo esto en la applet que estábamos discutiendo recién. Entonces, volvemos para seguir entendiendo un poco más cuidado estas leyes, digamos, de Kepler. Entonces estábamos acá. Entonces vemos, podemos acá, bueno, uno puede calcular la velocidad, está en kilómetros por hora, muy bien, tenemos los ejes, ahí están los dos ejes que estábamos hablando recién, voy un poco a reiniciar el sistema, vamos a colocar, digamos, la excentricidad, aquí ven la excentricidad y muestra la excentricidad de la Tierra, entonces tiene que ver con esta distancia entre, bueno, ahí está la definición, entre, acá está, daríamos los dos focos, colgamos los dos focos, ahí están los dos focos,
Entonces, fíjense que esto nos da una distancia de acá y que efectivamente podemos decir que es la diferencia de esa distancia C que está ahí. ¿Ok? Tiene que ver con estos dos radios que les dije, pero bueno, es una resta entre los dos que nos da C. Entonces veamos que el objeto va girando como vemos ahí. Si fíjense que acá, por ejemplo, ahí estoy cerca de Mercurio, pero ahora, por ejemplo, si puedo tomar esto, vamos a parar un segundo y podemos cambiar un poco la excentricidad. Por ejemplo, si la hago un poco más grande, ahí estamos haciendo una excentricidad más chica, más chica, más chica, se acerca más a una circunferencia. Como ven ahí, hago que los radios se acerquen bastante más. Que ahí está bajando, eso es lo que más puedo hacer. Ahora tengo que quizás correrlo un poco más acá. Y ahí estoy haciendo casi que la excentricidad se hace casi como el de la Tierra. La Tierra, si miran acá, tiene una excentricidad muy chiquitita. Es 0,03 o de ese orden, si es que no me equivoco. Que puedo hacerlo un poco más grande, un poco más acá. Ahí nos estamos volviendo a alejar. Y por ahí. Bueno, es difícil. Pero ahí tenemos algo que es como un poco la excentricidad de la Tierra y vamos a ver que va a girar sin ningún problema. Y vemos, digamos, que entonces los cuerpos celestes, esta sería la observación, es que giran haciendo eh, elipses, las cuales nos dan los distintos planetas, digamos, que conocemos. Entonces ahí vemos, por ejemplo, el caso de Halley, fíjense que tiene una excentricidad, por ejemplo, si queremos hacer algo como Halley sería algo así. En este caso tenemos que esperar, veríamos como algo, creemos que es una parábola realmente, pero no. Después de un rato vamos a ver que simplemente pasa cada cierto tiempo y volvemos a ver la órbita que queremos ver. Lo puedo apurar un poco para que sea un poco más rápido y tendremos menos tiempo en ver cómo pasa el objeto. Bueno, quizás está muy lejos, se va a demorar quizás mucho en que vuelva a aparecer. ¿Ok? Debería estar por ahí dando vuelta, pero ya no lo vemos. Ok, se va a demorar mucho. No importa. Entonces, vemos esta ley. Ahora, Kepler va a descubrir una segunda ley muy, muy profunda, que a partir de las observaciones, que es lo que llamamos la segunda ley, que está acá, vamos a ver la segunda ley. La segunda ley nos dice algo muy distinto que nos dice la segunda ley. Dejen sacar algunas de estas cosas que están acá. La segunda ley es que volvemos a lo que teníamos antes. Y la segunda ley lo que nos va a decir esencialmente es que tenemos nuestra curva elíptica, pero lo interesante es que si uno fija el periodo, es decir, si yo calculo el tiempo que está acá, entonces uno puede mostrar que el sistema tiene esta propiedad extraña de que en iguales periodos, ¿ok? Uno sea periodo fijo, el sistema recorre exactamente las mismas áreas. ¿Ok? Entonces fíjense si uno coloca el tiempo. Se va a fijar que el tiempo que sea en ese pedacito, el mismo tiempo está en este pedacito acá, y en cada pedacito recorre exactamente distinta área, a pesar que la órbita no es igual. Fíjense, voy a ver si puedo formar la órbita. Veamos. Si formo la órbita, fíjense, ahí podemos ver que las áreas se hacen distintas, a pesar que recorro lo mismo. Acá hay otra que es un poco más clara porque me gusta más pequeña para mostrar esta segunda ley. Podemos hacerla andar, digamos. Ok, veamos cómo funciona esto que está acá. Pero como pues fíjense, ahí muestra la órbita, lo soltamos y vemos a iguales periodos cuál es el área que recorre. Y vamos a ver que cuando la elipse está más cerca del Sol, o cuando vemos acá, vemos exactamente que recorre, digamos, iguales áreas, pero aquí el área, como está más cerca, es distinta. Así que Kepler también va a descubrir esta ley, que es muy interesante, que veremos en el futuro, que en realidad descubre una ley profunda. Aquí hay una cantidad conservada que no es energía, que veremos en el futuro Newton definirá, es lo que llamaremos el momento angular, aunque va a conservar una cantidad muy, muy, muy interesante que es el momento angular. Bien, entonces anotemos esta nueva ley que estamos discutiendo ahí, digamos que es muy, muy interesante, que es esta segunda ley, que acá la tenemos. Entonces la segunda ley nos dice, las áreas barridas por los radios de los cuerpos celestes son proporcionales al tiempo usado para que yo recorra el perímetro de estas áreas. Entonces déjenme, lo anotaré en un lenguaje que me salga más cómodo para mí. Entonces, lo que nos va a decir es que, nos va a decir simplemente lo siguiente. Entonces, esta es la segunda ley de Kepler. Entonces, segunda ley. Entonces, Kepler publicará estas dos primeras leyes. La última se va a demorar más tiempo en hacerla, pero la segunda ley va a decir que en tiempos iguales, el área formada
entre el Sol, el foco, si quieren verlo, el Sol, estamos pensando en el foco, y el cuerpo celeste, el área recorrida, en realidad, en tiempos iguales, el área recorrida, me falta decir el área recorrida, formada entre el Sol y el cuerpo celeste, es constante. Esto quiere decir que, vuelvo a insistir, ¿qué significa esto? Significa que si tomamos una elipse, ok, acá está muy bien. Supongamos que acá está el foco y acá está, supongamos otro. Entonces acá colocamos el Sol, colocamos ahí el Sol. Entonces lo que nos dice esto es que este objeto cuando se mueve, si medio un periodo de tiempo tau, va a recorrer exactamente esta área que está acá, pero acá que está más cerca va a recorrer un área más grande, y acá cuando está muy lejos recorre áreas chiquititas, es decir, que el área que está acá es exactamente la misma área que está acá. Es decir, que acá tiene que ir más lento, y acá va más rápido. Acá, por supuesto, más rápido. ¿Ok? Por eso el arco nos parece más grande, pero es porque tiene que recorrer exactamente la misma área. ¿Ok? Entonces, en tiempos iguales, nos damos al mismo tiempo, el sistema recorre áreas iguales, ¿ok? A partir de formar esta estructura entre la posición y el foco donde está la partícula. ¿Ok? Esta es una segunda ley muy, muy interesante. Pero Kepler, 10 años más tarde, logra encontrar una nueva ley bastante más inesperada, digamos, que bueno, va a permitir, y estas van a ser, digamos, las claves fundamentales para que Isaac Newton pueda darle, digamos, cuenta de todo esto. Bueno, está hablando todo el rato de Kepler y se me ha olvidado colocar una foto de él, por supuesto, debemos colocarlo. Johannes Kepler será un personaje muy, muy importante en toda esta historia, así que me permiten dejarlo ahí, como nos colocará Kepler. Entonces, Kepler nos ayuda a entender este tipo de cosas. Y entonces, veamos, entonces, 10 años más tarde, siguiendo analizando datos, 10 años más tarde, una década más tarde, una década más tarde, Kepler publicará lo que llamaríamos la tercera ley. Entonces, ¿cuál es la tercera ley que va a descubrir a partir de datos? Y me gusta esto porque, ¿qué significa esto? Tercera ley, primera ley, etcétera? Es que fíjense, Kepler, a partir de datos observacionales, trata de encontrar leyes, que es lo que llamaríamos una de las expresiones más naturales de la física. Trata de entender las leyes naturales a partir de las observaciones. Entonces, esta ley la voy a escribir y se la explico. Kepler se puso a analizar distintos cuerpos celestes, Marte, Venus u otros que tenía, y encontró que había una relación entre el periodo, entonces déjenme definir tercera ley, pero primero debo definir, primero va a decir lo que fue, escribir lo que va a decir que el periodo al cuadrado dividido por el radio al cubo es constante. Entonces, ¿qué significa esta ley tan interesante? Va a decir que esencialmente, imaginemos, tenemos por aquí el Sol, y va a descubrir que si esta ley le tomó bastante tiempo entenderla, pero eso fue lo que dan los datos, va a descubrir que si tomamos un cuerpo celeste acá, entonces este va y se da una vuelta acá, entonces esto lo va a caracterizar esencialmente con su eje mayor, va a tener una distancia, en realidad lo saca para el eje mayor A, pero pensemos que es el radio, llamémoslo R si quieren, y va a tomar en cuenta el tiempo en recorrer esto que está acá. Entonces uno parte acá, da una vuelta y se mueve un tiempo tau, t. Y si ahora tomamos otro cuerpo celeste, por ejemplo, uno por acá, veríamos que tiene entonces otro radio
Supongamos que el radio está acá, R, y otro tiempo T, R' y T'. Lo que vas a encontrar es que hay una relación. Vas a encontrar que a partir de los datos hay una relación fundamental que es simplemente decir que el tiempo al cuadrado partido por el radio de esta órbita al cubo es constante. Eso fue exactamente lo que traté de colocar acá. Entonces, si lo leen acá dice el periodo, que esté, al cuadrado dividido por el radio al cubo es constante. Eso va a ser la ley de la tercera ley de Kepler. Entonces, Kepler lo resumiremos en estas tres leyes y solo por ser consistentes, veamos de nuevo en la Applet hay una de estas leyes, las podemos ver, son bastante, digamos, entretenidas, digamos, o mirar. Entonces, por acá tengo la tercera ley, creo. Veamos, esta es la tercera ley. Sí, esta es la tercera ley. Entonces acá vemos que en este caso que está acá, bueno, nos permite, nos damos una trayectoria cualquiera, por ejemplo, así, hacemos andar, y acá nos está graficando algo interesante. Por ejemplo, acá podríamos graficar el t, y acá podríamos buscar como función del radio. Vemos que la curva que caracteriza el sistema es una recta así. Esa curva, ¿cómo la obtenemos? Fíjense, si yo cambio de condiciones iniciales, me muevo sobre la curva para distintas curvas. Entonces tenemos una curva que en este caso está deformada, no es constante. Para ser constante, esto debe ser una recta. ¿Ok? Entonces alguien diría, bueno, tomemos t al cuadrado y cambiamos por r, es peor. T al cubo con r es peor, nos da más que una curva como la que vemos ahí. Por existir que nos movemos sobre esa curva y vemos que está siempre una curva así. Pero si tomamos ahora t al cuadrado y ahora cambiamos por a al cuadrado, encontramos también otra curva. Vemos que el sistema no nos está dando nada, nada que sea, estoy golpeando el planeta, nada muy sensato. Pero si volvemos y colocamos ahora t cuadrado, t cubo, ahí está. Eso nos da una curva muy bien, que para distintos cuerpos nos da, bueno, lo que nos da, digamos. Si se fijan, nos podemos mover. Acá voy a reiniciar, voy a bajar eso, t al cuadrado por a al cubo, y ahora sí, nos daría una recta, y movámonos, sí. Ahora cámbiame esta, para ver que en este caso siempre haga una recta. Así que efectivamente, bueno, esto ilustra un poco esta propiedad extraña o esta propiedad inesperada, pero esto va a ser lo que va a encontrar Kepler a partir de los datos. Muy bien, ya tenemos finalmente todo lo que necesito para poder explicar. Entonces veamos ahora cómo podemos resumir y poder de aquí pasar al gran personaje de toda esta historia, que es Isaac Newton. Entonces Newton va a contar esta historia de distintas formas, pero yo no quiero contarla como Newton. Primero tratamos de entender. Entonces aparecerá nuestro personaje importante, que es Newton, tratando de entender, digamos, el origen de este tipo, digamos, acá, por aquí está Newton. Ahí está Newton. Entonces tenemos a Newton, muy bien, lo colocamos acá. Entonces Newton va, va entonces utilizar todas estas ideas y tratar de entender cómo funciona la gravedad. Entonces, Newton, ¿cómo hará o cómo tratará de entender que funcionan estos cuerpos celestes? Bueno, va a decir varias cosas. Los ingredientes que tiene para hacer su teoría son varios. Lo primero que tiene es que, bueno, tenemos el periodo T que está acá, pero se pregunta qué es el periodo. Bueno, si esto, supongamos, movimiento circular, por simplicidad, que es más o menos una buena aproximación en el caso de la Tierra, nos daría que el periodo, si tiene un momento circular, vamos a imaginar un momento circular, entonces si el momento es circular, colocamos acá, ok, está bien ahí. Colocamos, digamos, algún objeto por acá. Ok. Colocamos un objeto que queremos mover. Lo colocamos por ahí. Entonces, lo primero que diríamos es que este objeto tiene que dar una vuelta. Y el periodo, ¿cómo lo definiríamos si conocemos el radio? Pues si conocemos el radio, diríamos simplemente que el periodo debería ser algo así como que debería ser o la velocidad. Así que el periodo que es la velocidad. Entonces, t sea t el tiempo que se demora en dar una vuelta. Eso es el periodo. Sea t el periodo, sea t el periodo, es decir, el tiempo en dar una vuelta.
por otro lado sea R el radio. Entonces, con esto podemos calcular la velocidad que tiene el sistema, una partícula o en este caso un cuerpo celeste, da una vuelta. Diríamos que la velocidad debería ser algo así como simplemente la distancia que recorre, eso es un perímetro, así que es 2pi partido por r, partido por el periodo, o si quieren análogamente uno puede decir que el periodo es el perímetro partido por la velocidad de la partícula. ¿Ok? Ese va a ser nuestro primer ingrediente para lo que voy a calcular. Otro ingrediente, ese sería uno, es que sabemos, por otro lado, qué cosas sabemos. Sabemos que si este movimiento es circular, lo primero que sabemos es que hay una fuerza o hay una aceleración, ya lo habíamos comentado, centrípeta, centrífuga, lo voy a hacer por otro lado, perdón, lo dibujé mal ahí, centrípeta o centrífuga, déjeme colocarla bien, ahí sí, hay una fuerza que tira el objeto hacia afuera, hay una fuerza centrífuga. Y esa fuerza centrífuga hace que el objeto está, es porque había una aceleración centrífuga cuando estudiamos el movimiento circular y descubrimos que esa fuerza centrífuga, ok, que si el objeto hace una órbita circular como las que les acabo de mostrar, entonces uno esperaría que, primero que nada, la fuerza centrífuga, la conocemos, centrífuga, tiene que ser algo así como la masa por la aceleración centrífuga, pero la aceleración centrífuga la calculamos, valía simplemente la velocidad al cuadrado partido por el radio. Eso lo calculamos cuando estudiamos momento circular y mostramos que la velocidad se relacionaba con este factor que está ahí. Y obviamente, ¿qué nos falta ahí? Estamos bien. Y tenemos, por otro lado, nuestra ley de Kepler, que está ahí, que nos dice que el periodo al cuadrado por el radio al cubo es constante. Llamemos K esta constante. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Isaac Newton con estas tres relaciones que nos van a llevar a la explicación de la gravedad? Bueno, lo primero que va a decir es que si el movimiento es circular, podemos volverlo acá de nuevo. Si el movimiento es circular, voy a tratar de colocar, digamos, una órbita con excentricidad lo más circular posible. Eso lo sacamos acá para que sea un poco más fácil. Voy a reiniciar y voy a colocar un objeto bien circular. Para eso, si veo los focos, me permite ayudarme un poco. Por ahí está casi cerca. Bueno, si está ahí, fíjense que si digo el sistema que calcule la aceleración o la fuerza de gravedad, veríamos que la fuerza de gravedad es, por supuesto, radial. ¿Por qué? Porque la única aceleración que siente el sistema va en la dirección radial. Por lo tanto, la fuerza de gravedad tiene que, si tengo una órbita circular, tiene que cancelar este movimiento circular. ¿Ok? Es decir, lo que estoy tratando de convencerlos es de la siguiente idea muy simple. Es que si el sistema hace un movimiento circular, ujú, entonces si el movimiento es circular, perfecto, ya apareció. Entonces, si el movimiento es circular, entonces, entonces nos imaginamos un movimiento circular, la fuerza de gravedad, si acá coloco una fuerza de gravedad, tienes una fuerza en oposición, vamos a llamar fuerza de gravedad, a la fuerza centrífuga, para de tal forma que si las dos se cancelan, entonces en cada instante se cancelan, por lo tanto el objeto se va a mantener en ese lugar. Si una de las dos fuera más grande, o el radio se agranda o se achica, pero para mantener el radio necesita un equilibrio. Y por lo tanto, entonces si el movimiento es circular, entonces se debe equilibrar, esta es la ley de Newton, equilibrar la fuerza centrífuga con la fuerza de gravedad. En otros términos, estaríamos diciendo que el módulo de la fuerza de gravedad tiene que ser igual al módulo de la fuerza centrípeta. Pero, pero ambas tienen el mismo módulo, pero están en dirección opuesta. Pero ambas fuerzas están en dirección opuesta. Entonces, acá se me olvidó hacer notar, la fuerza centrífuga es radial y va en la dirección erronitaria. Por lo tanto, entonces ambas fuerzas están en dirección opuesta.
Luego vamos a concluir que la fuerza de gravedad tiene que ser igual a la fuerza centrífuga, es decir, que va como v al cuadrado partido por r, en la dirección de r unitario, pero con dirección opuesta. Así ambas se cancelan y como se cancelan, entonces el objeto no se puede alejar de la curva. Y veamos cómo esto nos va a llevar, entonces, esta es nuestra primera hipótesis, veamos cómo esto nos lleva a hacer cosas. Bueno, lo primero que podemos ver es que a partir de, por ejemplo, las distintas relaciones que hice acá, de uno, por ejemplo, podemos despejar y de aquí, fíjense, puedo contar que la velocidad vale eso y por lo tanto puedo contar que la fuerza, como acaba de ser la velocidad, la fuerza va como menos la masa por la velocidad. Pero la velocidad, se ocupa estas expresiones que está acá, vale algo así como 2pi por r partido por el periodo, y esto está al cuadrado. Y esto dividido por r, la dirección r unitaria. Por lo tanto, la fuerza de gravedad, Newton dirá que la fuerza de gravedad, entonces va como menos m por 4pi r cuadrado, pi cuadrado, r cuadrado, partido por tiempo, o periodo, perdón, al cuadrado por r, dirección r unitaria. Por lo tanto, aquí deberíamos poder cancelar algunos términos. Podemos cancelar esto con esto. Y nos quedará entonces, ¿qué cosa nos quedará? Nos quedará simplemente menos m, 4pi cuadrado. Y nos queda r partido por t al cuadrado. Dirección r unitaria. Y entonces esto nos llevará a la conclusión que la fuerza de gravedad va a ser menos la masa, 4pi r partido r cuadrado, pero aquí r cuadrado ocupamos la relación de Kepler, entonces aquí usamos Kepler, vamos a poner ahí Kepler, tercera ley de Kepler, Kepler nos va a llevar a la conclusión de que t al cuadrado que está acá abajo, podemos cambiarlo y colocar ahora simplemente que vale k por r al cubo, la dirección unitaria, y por lo tanto concluimos finalmente que la fuerza de gravedad tiene que ser menos la masa de 4pi partido por k por r partido por r cuadrado. Muy bien, estamos casi listos. Esta sería la primera conclusión que sacaríamos a partir de simplemente nuestros argumentos de que el sistema, ok, de que el sistema entonces satisface algunas relaciones simples como la ley de la tercera ley de Kepler. También usé el que se iguala a la fuerza, en este caso centrífuga, como ya hemos estudiado. Pero Newton agregará aún más. Newton va a determinar que simplemente uno va a decir lo siguiente, va a decir que, bueno, esta es la fuerza que siente el objeto debido al otro. Pero uno esperaría, y este es el de masa m, pero uno esperaría que debería ser igual a la fuerza que ejerce este sobre el otro, que sería principio, reacción y acción. Pero si ocupa el principio acción-reacción, contaría que la fuerza, llamemos esta fuerza de gravedad, en este caso, digamos, del Sol al otro cuerpo. Entonces, si eso es así, entonces concluiríamos que esa fuerza, concluiríamos que esa fuerza sería G de S, sería ahora radial, sería M, la masa del objeto, 4pi cuadrado y un cuadrado y partido por K en la dirección R unitario partido R cuadrado. Por lo tanto, se fijan, en un caso pasó la masa de uno, después pasó la masa del otro. Entonces Newton diría, pero si las fuerzas son iguales en módulo, deberían ser iguales las fuerzas. Bueno, aquí la constante podría ser otra distinta, no sabemos cómo es esa constante ahí. Entonces uno diría que, pero las fuerzas de alguna forma, G, S, la fuerza que ejerce el Sol sobre la Tierra sobre el Sol, deberían ser iguales. Entonces Newton va a decir que, bueno, si son iguales, entonces, esto nos debería llevar a la conclusión que no puede ser que dependa solo de una de las masas. Para que sean iguales, en esa constante K debería estar la masa, y por lo tanto va a reescribir su ley de gravitación universal de la siguiente forma. Va a decir que f de g de la fuerza de gravedad debe ser menos, o sea, es atractiva, va a ser proporcional a la masa de un objeto por la masa del otro. Eso va a hacer que entonces cuando haga acción-reacción no pierda esta estructura de cómo es una con respecto a la otra.
Esto lo va a multiplicar por una constante que vamos a llamar G, constante de gravitación universal, que tiene que ver con nuestro K, ¿ok? Y dividido por la distancia al cuadrado en la dirección universal. Y esta es la ley de gravitación universal de Newton. Esta sí que va a ser el resultado más importante de Newton, el resultado que hará al principio muy, muy grande, muy, 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 muy famoso, muy relevante, digamos, en la historia de la ciencia. Entonces, ley de gravitación universal. Esta ley de gravitación universal va a ser muy importante. Bueno, podemos hablar muchas cosas de ella. Va a ser muy importante porque en realidad va a explicar la interacción de los objetos, cualquiera sea, no solo cuerpos celestes. Por ejemplo, si tomo este objeto y lo dejo caer, cualquier objeto tenga masa, va a sentir esta fuerza de gravitación. Newton hablará y contará una historia que, bueno, la cuenta él, ¿ah? Pero eh, hay distintos autores que dicen que contaba historias ligeramente distintas. Quizás fue contando historias para que fuera más entendible su razonamiento, cómo llega a esta ley o cómo se le ocurrió esta ley, y habla de una manzana que se cae, pero vamos a ver que con esta ley muy simple uno puede explicar cosas como la fuerza de la Tierra, las mareas, los lanzamientos parabólicos, va a hacer va a poder explicar muchos fenómenos importantes que nos rodean a partir de eso, pero solo por respetar el tiempo vamos a dejar nuestra clase hasta ahí. Vamos en la próxima clase a continuar con la energía gravitacional, con la fuerza, pero lo que vamos a concluir es que la gravitación tiene esta forma. Ya voy a hablar de G. G no he dicho lo que es, va a ser una constante que vamos a medir experimentalmente. Entonces, pero voy a colocar donde G es una constante, donde G constante, ya voy a decir cuánto vale, porque fue medida constante de gravitación. ¿Ok? Es una constante de gravitación, en realidad hablamos de constante universal. Ok, veremos cuánto vale. Vamos a descubrir que vale 667 y otros números más, que va a ser medida y establecida para explicar la atracción de cualquier objeto masivo. Pero vamos a discutir esto con calma nuestra próxima vez. Así que nos estamos viendo. Cuídense.